el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 25 al 71. Creo que se termina el 6 ahí mismo en el 71. Y los dejamos esta noche con la profesora Elizabeth. Acuérdate de quitarle el micrófono, Elizabeth, para que podamos escucharte. Amén. Los dejo con Amén, Elizabeth. bendiciones. Gracias, pastor. Gracias por la introducción. Bendiciones a todos. Para mí es un privilegio poder estar aquí hoy con ustedes y estudiar juntos la palabra de Dios. La realidad es que soy una discípula más, una estudiante más igual que ustedes, que le gusta estudiar la palabra, descubrir las maravillas que hay en ella y a través de ella conocer más a Jesús. Para los que no me conocen, soy Elizabeth Flores. Y como dijo Pastor Urban, vamos a estar hoy estudiando Juan 6 del 25 al 71 y yo les recomiendo que saquen sus Biblias si las tienen por ahí y me sigan, porque básicamente hoy vamos a estar en eso, vamos a estar viendo casi versículo por versículo y comentando sobre ellos, así que es bueno que la tengan, la lean y vamos juntitos, ¿verdad? Yendo poco a poco. Pero nada, vamos a comenzar. Yo sé que en clases anteriores ya se ha hablado, se han dado resúmenes sobre el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y un resumen general y se ha hablado del Evangelio, más o menos. Así que yo no voy a entrar en eso. Lo único que quería así como mencionar un poquito y como modo de repaso, solo dos cositas y uno para recordar, ¿verdad? Y para aquel que no estuvo conectado, pues también pues lo sepa. Pero Juan aparentemente, este evangelio Juan lo escribió para hacer una contribución única al registro de la vida del Señor, un evangelio espiritual, y en parte para ser suplementario, como también complementario a Mateo, Marcos y Lucas. Juan suplió una gran cantidad de material único no registrado en los otros evangelios y frecuentemente suplió información que ayuda a entender los acontecimientos en los sinópticos. O sea que si usted quiere leer Marcos o Mateo o Lucas, pues está chévere que pueda también, mira, complementarlo leyendo Juan, porque Juan va a dar una información que ellos no dieron y él complementa y da detalles y, ¿verdad? Nos ayuda a entender mejor las cosas. Eso es una recomendación. No voy a entrar en los detalles ni ejemplo porque, ¿verdad? Sé que han hablado de eso en otras clases, pero sí, está bien chévere eso y curioso. Lo otro es que el Evangelio de Juan es el único de los cuatro que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. En el capítulo 20, 30 y 30, versículos 30 y 31 declara: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. Ahí él lo establece. Son dos propósitos primordiales en el Evangelio de Juan: el evangelístico y el apologético. ¿Ok? Con eso cerramos ese resumen y vamos entonces a entrar a lo que fue la clase anterior con la pastora Norma, con lo que ella terminó, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de dónde fue que nos quedamos. Si recuerdan, en la clase anterior vimos el milagro de los panes y los peces y a Jesús caminando sobre el mar de Galilea. Vimos también que los discípulos habían zarpado para Capernaum y que la gente que acababa de experimentar la noche anterior el milagro de los panes y los peces fueron a buscar a Jesús, pero no lo hallaron. Y al no hallarlo, fueron a Capernaum en busca de él. El relato de Juan 6, 25 al 71 ocurre en Capernaum. No sé si pueden poner la lámina del mapa para que así nos podamos ubicar más o menos dónde es que está Capernaum. Lo podemos ver en el norte, ahí en el mapa de la derecha lo podemos ver arribita. Ven en el medio el mar de Galilea. Ese mar, eso que ustedes ven ahí, ese lago, pues arribita está Capernaum. Y entonces, ¿qué pasa? Pueden dejar esa lámina porque lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Pues se pueden ubicar bien viéndola. La cosa es que vemos que la gente al no hallarlo fueron a buscar a Capernaum. Y yo me pregunto, pero ¿por qué a Capernaum? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo me hago preguntas y yo leo, yo digo, ¿y por qué? De tantos sitios, ¿por qué fueron allá? ¿Por qué fueron a Capernaum? ¿Por qué no fueron a otro sitio? Bueno, puede que la gente haya sabido que los discípulos habían zarpado para allá, y es lo más probable, porque como vimos en la clase anterior,
había una barca allí, los discípulos se fueron adelante, luego entonces en la madrugada es que Jesús se aparece caminando sobre el mar, y puede ser que las personas que estaban allí supieran que los discípulos iban para allá, para Capernaum. Pero si no fue así, ¿verdad? Y no sabían lo otro, ¿verdad? Que puede ser, es que ellos supieran que Capernaum era la residencia de Jesús en esos momentos. No sé cuántos lo sabían, pero en eso, ¿verdad? En ese momento de la historia, Capernaum era la residencia de Jesús, ese era como su hogar. Entonces, después de salir de Nazaret, donde la gente había intentado matarlo, Jesús se domicilió en Capernaum, a la orilla del mar, en los distritos de Zabulón y Neftalí. Y así cumplió la profecía de Isaías 9, 1 y 2, que decía que los que andaban en la oscuridad verían una gran luz en aquella región. Mira lo que dice Mateo 4, 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ahí vemos la confirmación de que sí, evidentemente, ahí era que habitaba Jesús. Y no solo eso, vemos también aquí cómo se cumple la profecía una vez más. O sea, es maravilloso. El Señor no falla. Capernaum se prestaba como un punto estratégico para ser el centro de la obra de Jesús. O sea que nuestro Dios no es loco. Él todo lo hace con un propósito, con una intención, y él sabía muy bien por qué iba a ser allí, a donde él iba a ir. Eh, eh, do- el, Como decía, es un punto estratégico para ser el centro de la obra de Jesús, ya que se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén. Ahí lo pueden ver en el mapa a la izquierda. Pueden apreciar esto. Estaba sobre el camino de Damasco a Jerusalén y de Egipto al mar Mediterráneo. Era un punto de mucho tránsito. Era grande flujo de gente de diversos países que pasaba por la ciudad o quedaba allí a descansar en sus viajes de un punto a otro. Allí Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y de todas las clases sociales, tanto ricos como pobres, y sus lecciones serían llevadas a otras naciones y muchas familias. Ven ahora, había un propósito con que él fuera allí, con que él habitara allí. Así que estas personas van a Capernaum. Y cuando la gente encuentra a Jesús, le preguntan que cómo había llegado hasta allá. Ellos sabían que había una sola barca en donde los discípulos de Jesús se habían ido y Jesús no estaba montado allí. Ellos lo sabían. Ellos estaban como, pero, ¿y cómo tú llegaste aquí? Entonces Jesús no les responde la pregunta, sino más bien le da una enseñanza. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, no se, Dios le estaba diciendo y nos dice a nosotros: no se preocupen tanto por lo perecedero, sino por lo eterno. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos enfocados en lo que es perecedero de este mundo y descuidamos lo que es eterno? Debemos enfocarnos en lo que es eterno. Y hay que buscar esta comida con diligencia y eso significa trabajar por ella. O sea, debemos de ser intencionales. Muchas veces nos vamos a encontrar en momentos donde queremos hacer muchas cosas. Y ponle que tengo esto y tengo esto, y yo quiero hacer las dos. Pero debemos de detenernos y siempre tratar de analizar cuál de estas dos realmente va a dar un fruto para la eternidad. ¿Cuál de estas dos es algo que es eterno? Y aunque pues, quizás quiera hacer las dos, pues inclinarnos y
ser intencionales en escoger lo que realmente es eterno, ¿verdad? Porque es lo que va a permanecer. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. O sea, hello, estamos hablando de las personas que acababan de vivir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y estas mismas personas le están diciendo qué señal él hace. O sea, para ellos eso no bastaba. No bastó el milagro de los panes y los peces y escuchar de los otros milagros que había hecho Jesús especialmente en Capernaum, sino que ellos le dicen, como quien dice, bueno, si tú eres mayor que Moisés, al menos haz un milagro tan grande como el de Moisés. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. Para mí el milagro de los panes y los peces fue un milagro. Pero ellos querían ver algo más grande, tal parece. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me encanta esta parte porque aquí podemos ver como en el Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento es tipo y figura de lo que había de venir. Encontramos muchos simbolismos de lo verdadero, de Jesús. No sé cuántos de aquí tomaron la clase de Todo apunta hacia Jesús, pero allí tuvimos la oportunidad de ver a Jesús muchas veces como símbolo en el Viejo Testamento. Y esta es una de ellas. El maná, ese momento de Dios proveer el maná en el desierto, es una de ellas, donde el maná, ¿verdad?, representaba a Jesús. El verdadero pan de vida proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo, así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Tanto pueden vivir nuestros cuerpos sin el alimento ordinario, cuanto pueden vivir nuestras almas sin Jesucristo. Jesús es el pan del que se alimenta nuestro espíritu. Eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir a ellos. O sea, sin mí no puedes vivir. Así como tú no podías vivir sin el maná en el desierto, sin alimento tú no puedes vivir, tu cuerpo se va a morir. Pues así mismo tu alma no puede vivir sin mí. Yo soy ese alimento espiritual. Pero ellos todavía no lo entendían. Jesús hablaba en parábolas, Jesús le hablaba con muchos símbolos, ¿verdad? Y ellos no entendían eso todavía. Luego continúa Jesús diciendo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Qué esperanzadores estos versículos, ¿verdad? Cuán grande es el amor del Padre hacia nosotros, que le encomendó a Jesús que no perdiera nada, nadie, de lo que el Padre le diera. Y me gustaría hacer la aclaración aquí de que con esto se entiende que Dios atrae las almas dándole gracia y fuerza y un corazón dispuesto a venir. Y quería aclarar esto porque sé que se puede prestar para una interpretación como de predestinación, como que, okay, lo que Dios entonces es el que escoge y no hay break, tú sabes, si yo quiero, pero si Dios no quiso que
yo le sirviera o lo conociera, pues no hay break, no, no es así. Y por eso quería explicarlo, ¿verdad? Más bien, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Es más bien eso, que Dios le da esa gracia, Dios nos da esa gracia, nos da esa fuerza y un corazón dispuesto para venir a Él. También quisiera aclarar que el ver al Hijo, que vimos en el versículo arriba, que dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, pues no se refiere específicamente a que tú vas a ver al Hijo, porque entonces todos los que no lo hemos visto estamos chavos. No, realmente ese ver al Hijo realmente se refiere a la palabra creer. O sea, que todo aquel que cree, eh, ¿verdad? Pues a eso que se refiere, tenga vida eterna. El que cree en Él puede tener vida eterna. Entonces, para variar, después que esto ocurre, comenzaron a murmurar los judíos porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Pues ya que él dijera eso, olvídate, eso era ya suficiente para que empezaran a murmurar. A lo que Jesús, entre las cosas que les responde, vuelve y les dice en el versículo 46, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. ¿Para qué? El que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahora sí se formó cuando dijo eso. La cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Jesús menciona que el pan que les dará es su carne, los judíos se escandalizaron, imagínense, pues él está diciendo que es la carne de él. Dice la Biblia que contendían entre sí. Leamos los versículos 52 al 58, si tienen su Biblia ahí. ¿Qué dice? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nos podemos estar preguntando por qué Jesús le dijo la carne, por qué le dijo la sangre, ¿cómo es eso? La verdad es que está un poquito confuso. Pues la carne y la sangre del Hijo del Hombre apunta hacia Cristo crucificado y la redención llevada a cabo por Él. Él les está diciendo en otras palabras, si comes a Cristo, es decir, si crees que Cristo murió por ti, tendrás vida eterna. Eso es lo que Él estaba diciendo. Pero ellos no entendían eso y todavía no lo podían entender. Jesús le estaba hablando en parábolas y ellos no entendían nada y se escandalizaban. Imagínate decirle a un judío que come la carne de otro y que beba su sangre. O sea, ellos estaban escandalizados. Pero eso es, hermano, lo que Jesús quería decirnos con este versículo. Estaba hablando de su crucifixión. Creemos en Él, creemos en ese Cristo crucificado, que Él murió por nosotros, que Él es nuestro Salvador, tendremos vida eterna. Él dio su sangre. Él derramó su sangre y él dio su carne en la cruz del Calvario. Pero los judíos no entendían lo que Jesús les estaba tratando de decir. Pero tampoco le pidieron a Jesús que les explicara la parábola. Ellos quizás tampoco tenían ese corazón para decir, hey, o sea, wow, yo no entiendo esto, pero yo quiero que tú me lo expliques, yo quiero comprenderlo. No, eso no es lo que estaba pasando ahí. No entendieron, yo me ofendo, yo no voy a preguntar qué es lo que tú quieres decir con esto. Y así fue, se ofendieron. Y muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Esto lo vemos en los versículos 60 y 66. La palabra de Jesús les parecía dura y no se sentían capaces de aceptarla.
Jesús, como conoce los corazones, sabe lo que están murmurando. Y él mismo se sorprende y le responde, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? ¿Va? ¿Y cómo aceptaríais mis palabras si te hablo de mi ascensión al cielo, de donde descendí? Imagínate, él decía, si yo le llego a decir lo que va a pasar, que yo voy a ascender al cielo y que yo vine de ahí, pues imagínate, si esto los ofende, esto va a ser peor, porque precisamente esa ascensión al cielo va a confirmar contundentemente la verdad de su doctrina. Eso lo iba a confirmar. Imagínate pues el escándalo. Pero el Señor ahí les deja saber en el versículo 63 que las palabras que Él les habla son realidades espirituales, que no se pueden entender simplemente con el razonamiento carnal literal. Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre y revele su verdadero significado. Y es así. Es así. Cuando leemos la palabra necesitamos orar para que el Señor nos muestre, que nos revele sus verdades y que podamos entender lo que Él realmente quiere hablar a nuestros corazones. Y es lo que estaba pasando allí. Ellos estaban tomando el mensaje literal, literal como lo escuchaban y no podían entender. Luego de esto Jesús les dice que habían algunos entre ellos que no creían. Oye, y estamos hablando de discípulos de Jesús. Si nosotros leemos eso completo, ustedes lo leen, si no lo han leído, vuelven y lo leen. Allí habían discípulos. Estaban los 12, pero habían otros que también eran discípulos. Estaban allí para estar aprendiendo de Jesús, eran discípulos de Jesús también. Y Jesús le está diciendo que entre ellos habían unos que no creían en él. El Señor es omnisciente y sabe todas las cosas. Él ya sabía quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y les recalca que por eso eh, les había dicho que ninguno podía ir a él si no le fuera dado por el Padre. Vuelve y se lo recalca. Vamos a ver eso en este capítulo, lo vemos más de una vez, que Dios se lo recalca, pues que está bien ustedes. Es que el Padre no, ¿verdad? No puede venir a mí si no es porque el Padre lo atrae a mí. Vuelve y se lo recalca. Y esta explicación me la pues ya la vimos. Que es que esto nos sirva a nosotros de lección. El corazón perverso y corrompido del hombre toma muchas veces ofensa de lo que había de ser motivo del mayor consuelo. Y puede que a nosotros nos toque vivir algo parecido a esto en algún momento de nuestra vida. Cuando, por ejemplo, nos toque traer alguna verdad de Dios a alguien en algún lugar que uno no sabe, que uno sabe que puede sonar fuerte, pero es verdad de Dios. Y Dios nos está mandando a decirlo. Con todo, lo que es palabra y verdad de Cristo ha de predicarse y enseñarse fielmente, aun cuando sean muchos o pocos quienes se ofendan de ello. Los pensamientos de los hombres han de rendirse cautivos a la palabra de Dios, en lugar de que la palabra de Dios se haya de acomodar a los pensamientos de los hombres. Y en estos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir, especialmente tenemos que estar bien alerta de esto y saber y atrevernos. Cuando nos toque decir la verdad de Dios, decirla. Aunque se ofenda quien se ofenda, no podemos, con eso no podemos negociar. Eso es así. Y si a Jesús lo rechazaron, pues no nos puede sorprender que nos rechacen a nosotros, ¿verdad? Y si con Jesús se ofendieron, pues no nos podemos sorprender que con sus palabras se ofendan otros. Eso es así. Pero la verdad de Dios no es negociable. Cuando Jesús vio que muchos de sus discípulos volvieron atrás, le preguntó a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? A lo que Pedro respondió, algo que muchos de nosotros hemos escuchado y dicho, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto lo que quería decir es que la doctrina que Cristo enseñaba mostraba el camino hacia la vida eterna. Eso es lo que él estaba diciendo con esas palabras. La doctrina que tú enseñas es el camino hacia la vida eterna y les conducía hasta ella a fin de heredarla.
Tener palabras de vida eterna es sinónimo de tener el poder para dar vida eterna. Esos versículos a veces lo hemos repetido mucho, lo hemos dicho mucho. Esto es lo que realmente eso significaba. Eso es lo que significa eso. Cristo enseña, él es el camino, él enseñaba el camino hacia la vida eterna. Sus palabras nos conducen hacia ella. Y él tenía el poder para dar la vida eterna. Luego Pedro, y tiene el poder, luego Pedro continúa y le dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta declaración vemos que los discípulos no solo habían creído en Jesús, sino que lo habían conocido, habían tenido una experiencia viva con él. No se trataba solo de un mero conocimiento intelectual. O sea, quizás si hubiese sido ese el caso, ellos también se hubiesen ido con los demás. Pero yo creo que lo que marcó la diferencia aquí fue eso. No solamente ellos estaban con Jesús y sí, yo sé quién es Jesús, es que lo habían conocido. Cuando nosotros creemos y conocemos quién es Dios, le conocemos, sabemos que aunque en algunas ocasiones sus palabras nos suenen profundas y misteriosas, sabemos que podemos aferrarnos a ellas, creerlas y obedecerlas, porque ellas conducen a vida eterna. Fíjate que los que no conocían a Jesús, después de escuchar sus palabras, le parecieron duras y le dejaron de seguir. Pero los que lo conocían, esos permanecieron. Por último, este capítulo cierra con la triste declaración de Jesús de que uno entre los 12 era diablo. Por su declaración anterior, Pedro quizás pensaba que los 12 eran fieles a Jesús, pero Jesús conoce los corazones y sabía que aunque él mismo los había escogido, uno de ellos era diablo. Solo el Señor conoce el corazón del hombre. Los hombres pueden ser engañados, pero Dios no. Y no nos toca a nosotros tampoco andar sospechando de los hombres. Es mejor esperar lo mejor de los demás que lo peor, aunque tampoco significa que caigamos en el extremo de confiar demasiado en todo. Como bien nos enseña Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan la palabra del trigo y la cizaña? Vamos a ver qué dice esa parábola en Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren lo que encontré sobre el trigo. El trigo, como la cizaña, cuentan con una raíz fasciculada. Este tipo de raíz ocasiona que las plantas se entrelacen con las plantas vecinas. Esto impide que la cizaña sea arrancada sin afectar el trigo. Tanto su tallo como sus hojas son tan semejantes que uno de los nombres comunes de la cizaña es falso trigo. La diferencia entre estos dos se muestra cuando se comienza a formar la inflorescencia, pues la de la cizaña es de color violáceo. Se puede verse el color diferente y ahí es que dicen, ah, esta es la cizaña, este es el trigo. El Señor Jesús dice, deja que crezca junto al trigo y la cizaña. Pues al intentar arrancar la cizaña puede que se arranque también el trigo, porque se parecen. Y solo al tiempo de la siega se diferencian notablemente.
El trigo maduro se dobla, mientras la cizaña permanece derechita. ¿Por qué se dobla el trigo? Por el peso de su fruto. Doblarse representa humildad. La cizaña permanece derecha porque su fruto no tiene peso y es un fruto tóxico. También representa rigidez, falta de sujeción, testadurez y altivez. Así que, en resumen, que esta parábola nos ayude más que nada a nosotros a evaluarnos a nosotros mismos. Podríamos creer que somos trigo, pero somos cizaña. Y Judas estaba entre los 12. Judas fue escogido por Jesús. Fue escogido por Jesús. Él estaba allí cerca. Más él era cizaña. Siempre meditemos en qué fruto estamos dando. Una vez tuve dudas sobre mi salvación y Dios me llevó al pasaje donde dice, por sus frutos los conoceréis. Sabemos que somos salvos por gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer. Pero todo buen árbol da buen fruto. Y el fruto que nosotros debemos de dar es el fruto del Espíritu Santo. Judas estaba entre los 12, fue escogido por Jesús y aún así fue diablo. Amados, nosotros fuimos llamados por Jesús, somos parte de su iglesia, somos sus ministros. Debemos siempre por dar buen fruto. Y si alguno de nosotros no sabe cuál es el fruto del Espíritu o lo quisiera repasar, lo puede encontrar en Gálatas 5, 22 al 23. Y con esto concluye mi parte. Hoy fue corto, así que si tienen dudas y preguntas, pues este es el momento. Ahora podemos abrir los micrófonos y entrar en discusión. Bueno, hermano, aprovechen la oportunidad que nos queda media hora, ¿verdad? Y podemos utilizarlo para cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan. Abre su micrófono y en confianza puede dar la pregunta. Yo tengo un par de cositas en lo que los hermanos se van cogiendo la confianza, ¿verdad? Para preguntar. Eh, en el versículo 27, no sé cómo ustedes lo ven en la Biblia de ustedes, pero en la mía está enfatizada con signos de exclamación, donde dice trabajad. Es como Jesús diciendo, trabajen, pero no por las cosas terrenales. En otras palabras, hay un versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o estas cosas, porque en el capítulo anterior habla de la comida, de la bebida, de las cosas que son necesarias. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. En otras palabras, cuando trabajamos por el reino, todo lo que tú necesitas te va a llegar. Tan sencillo como eso. Y por eso Jesús enfatiza allí, trabajen no por la comida. Cuando Jesús estaba con la samaritana en el pozo de Jacob y ellos llegaron, ¿verdad? A traerle comida y él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen y ellos dijeron, ¿será que la mujer le trajo comida? O sea, Jesús enfatiza mucho en que no debemos afanarnos por las cosas terrenales, porque las cosas terrenales, Dios sabe la que necesitamos, pero cuando nos enfatizamos en trabajar por las cosas del reino, por las cosas celestiales, todo lo que necesitamos aquí en la tierra, Él lo va a suplir. Él nunca nos va a dejar abandonados. No hay, ¿cómo dice el versículo, Marisa? No hay justo que eh, Desamparado, ni su no hay simiente que justo mendigue pan, desamparado, ni mendigo que bendiga, ni su simiente. ni su simiente que mendigue pan. Gracias. A veces, después de los 60 el cerebro patina un poquito. ¿Algún comentario? Porque si no hay comentario, sigo. ¿Alguien que quiere decir algo? Elizabeth nos dejó media horita adicionales para poder comentar. Urbán, Dionet, Ajá, dímelo. y algo que, ¿verdad? Que tiene el Evangelio de Juan es que también se conoce como el Evangelio de los yo soy, ¿verdad? Y en esta porción que Elizabeth nos enseñó, hay uno de esos gran yo soy, ¿verdad? Que él dice, yo soy el pan de vida. Y ese yo soy es bien importante porque en el Antiguo Testamento a Jesús también, ¿verdad? Cuando Moisés le dice, ¿quién le voy a decir que me envió? Dile que el yo soy. O sea, que ese yo soy no es que solamente está diciendo yo soy el pan de vida, sino él está declarando que
el mismo aquel a que él servía a Moisés y que Moisés, ¿verdad? Vio bajar maná del cielo y hizo que bajara del cielo, era el que le había dado la instrucción a Moisés de sacarlos a ellos. O sea que ellos, ¿verdad? Entendiendo eso, cuando usted ve el yo soy en el libro de Juan, está también haciendo referencia a ese gran yo soy que le dijo a Moisés que era él. Y de hecho, Y me encanta que trajeras eso porque ellos, si nos fijamos en los versículos, ellos lo traen como que, ¿sabes? Moisés hizo esto. Pero la realidad es que no fue Moisés. La verdad fue que fue Dios que lo Exacto. hizo. Y me gusta que hayas traído ese punto O sea, que porque en los versículos definitivamente antes, no exacto, era Moisés Moisés. ellos le están hablando de Moisés y él le está diciendo, sí, sí, pero yo soy el que estaba con Moisés y estaba haciendo los milagros de Moisés, así que no se jacten de Moisés, que aquí hay alguien más grande. de hecho, Exacto. él le dijo en una ocasión, si ustedes le creyeran a Moisés, me creyeran a mí porque Moisés escribió de mí. So, es como que quizás nosotros ahora lo vemos y podemos entenderlo, pero yo me pregunto, ¿cómo Jayo ellos no lo entendieron? O sea, tienen al que bajó el maná del cielo frente a ellos y no sé si yo estuviera vivo en ese tiempo, si yo fuera igual de terco que ellos, porque la verdad es que es tan difícil de no aceptar quién era él. Es más, cuando él habla en el versículo 46, que le digo a los hermanos, ¿verdad? Marquen en el versículo 46, cuando él habla de que él vino y él ha visto al Padre. O sea, estamos hablando de que él está declarando, yo he visto al Dios eterno, yo estuve con él, yo lo vi, yo sé quién es él. O sea, eso está espectacular. O sea, que Jesús declare, entonces, que en el 62 también, que él dice en el 62, deja buscarlo por aquí, el 61 dice, pero Jesús sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, esto los escandaliza. Entonces él dice, pues, ¿qué? Y si vieras al Hijo del Hombre ascendiendo de donde bajó primero, donde estaba primero. O sea, Jesús está diciendo, yo bajé de donde yo estaba primero. Oh my God. Esas declaraciones me vuelan a mí la cabeza de verdad. O sea, un hombre nacido de mujer por un milagro está diciendo, yo vengo de aquel que creó todas las cosas, de aquel que, o sea, mi, Amén. mi, mi cabeza como que no puede tolerar tanta sabiduría, de verdad. A mí yo me bloqueo cuando yo veo cosas así, que Jesús está diciendo, yo lo he visto, yo soy su imagen, yo soy Amén. el pan de vida y yo vengo de allá arriba. O sea, yo bajé de donde yo estaba primero. Hermano, Urbán, marquen esto porque esas son declaraciones eternas. Urbán, Dios te bendiga. ¿Me oye? Amén. Mira, la Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, como Jesús era Dios mismo, por eso eran sus expresiones más elevadas y sus enseñanzas eran eternas, porque era Dios mismo hecho carne, aunque ellos eso no lo entendían. Amén. Y yo me pregunto, ¿cómo estaríamos nosotros si viviéramos en ese tiempo? De hecho, Yo creo que lo que habló Elizabeth de Todo apunta a Jesús, lo pueden ver en YouTube. Están todos allí, todas las grabaciones en YouTube de Todo apunta a Jesús. Entran a mi canal y está todo en un solo archivo donde están todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los resúmenes de todos los capítulos, donde cada libro apuntaba a Jesús. So, ustedes pueden entrar y verlos allí mismo. Urbán a Pastor veces tenemos Urbán, que... Ajá, alguien más por ahí. Escuché. sí, es Randolfo, ¿cómo está? Dios les bendiga. Amén. Tengo un comentario que hacer y es precisamente en el versículo 49, donde dice, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Eh, en ese versículo, ¿verdad? Para que me clarifiquen, quiere decir entonces
que aunque muchos de ellos comieron del maná, pero no internalizaron, no comieron de la palabra de Dios que fue impartida a través de Moisés y ellos murieron. Quiero saber si estoy en lo correcto o no. Amén. Por eso que Jesús declara que el que come de mí no morirá jamás. O sea, eso es una declaración eterna. Y todos sabemos, o sea, desde el Evangelio, más de 2000 años, muchos cristianos han vivido y han muerto. Todos lo sabemos. Pero en Cristo, la Biblia dice que los que mueren en Cristo simplemente duermen. En otras palabras, es un descanso. O sea, no es que morimos y nos separamos de Dios, es todo lo contrario. O sea, la vida eterna es ahora. Cuando Él dice que estamos sentados juntamente con Él, es ahora. Ahora mismo estamos juntamente sentados con Él y tenemos la confianza de que aunque este cuerpo se deteriore, ¿verdad? Y tenga que ir al suelo, tenemos la confianza de que seremos transformados y tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible. O sea, por eso es necesario. De hecho, le dejo esta trivia, no se la voy a contestar ahora, le voy a dejar esta trivia. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Si yo estoy en el cielo, pues ya no necesito más nada. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que va a haber un árbol de vida que tenemos que comer de él? Que hay 12 árboles con 12 frutos diferentes donde da su fruto en su tiempo al año y que podremos comer de esos 12 frutos diferentes. Eso se lo dejo ahí para que se lo lleven para la cama, la almohada, ¿verdad? Porque son trivias que a veces uno dice, espérate, pero si estoy en el cielo, ¿para qué tengo que comer? Yo entiendo que el cielo son muchas cosas que nosotros no entendemos todavía. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. ¿Alguna otra cosita? Y Tengo otra. Randolfo, yo quiero decirle Randolfo. a Randolfo también Sí. que precisamente eso era lo que Jesús quería enseñarles a ellos, que Él era superior al maná, que lo simbolizaba a Él en el desierto. Eres superior a eso, porque Él realmente es quien nos puede dar vida eterna. No era necesariamente que los que estaban con Moisés estaban haciendo las cosas mal, no obedecieron y murieron. Realmente era el enfoque de que, ok, chévere, Dios proveyó maná y ustedes están hablando de que Moisés hizo eso y qué sé yo, pero yo soy superior a eso, porque eso era un símbolo de mí, estaba hablando precisamente de mí, que soy el que te puedo dar la vida eterna, pero aquello no era yo, era un símbolo. O sea, yo soy lo verdadero, o sea, yo soy superior a ese pan que comiste en el maná, en el desierto. Yo creo que más bien era por esa línea de enfatizar, ¿verdad? Cuán mayor era lo que ellos están hablando, refiriéndose a ese maná en el desierto, más que a que murieron porque no obedecieron o qué sé yo. Quiero Discúlpame, leerle hay algo una- aquí. Hay alguien. Ajá, dime, Dionet, dime. es que hay una pregunta en el chat, por si acaso. Ajá, ¿cuál es? Si ibas a hablar de eso, ¿no? Dice, es de Joseph Medina. Dice, ¿morimos y pasamos a morar con Jesús o a dormir hasta el día que Jesús venga? Sí, es importante entender que cuando Jesús le dijo al que estaba en la cruz, dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir que aunque el cuerpo duerme, el cuerpo, y obviamente nosotros los que estamos aquí vivos, a menos que hayas tenido una experiencia de morirte y regresar, no podemos dar detalles específicos de cómo vas a hacer si no usamos la Biblia. O sea, tenemos que usar la palabra de Dios. eh, eh, Jesús habló del Lázaro y del rico, y el Lázaro murió, estaba en la tumba el cuerpo, pero sin embargo Jesús dice que estaba en el seno de Abraham y hablaba y conversaba y estaba con Abraham. Incluso el rico murió y hablaba y dijo a Abraham que él me dé un poquito de agua, que alguien le habla a mi familia, que no venga acá abajo. Es importante entender que las explicaciones que damos es porque están en la escritura.
a menos que hayas tenido una experiencia de morirte, ir y ver y regresar, pero lo más que podemos utilizar es la palabra. Yo con la palabra no negocio. Ahí lo que dice la Biblia es lo que va. Y la Biblia dice que ni ellos pueden venir acá ni nosotros podemos ir allá. En otras palabras, ellos no pueden venir a hablarnos acá como algunos dicen, mira, me habló mi abuelo, qué sé yo qué, ni nosotros. Eso bíblicamente no es correcto, pero lo que sí demuestra la Biblia es que cuando el cuerpo muere, está en la tierra y el alma se va a un lugar, ¿verdad? Hasta ese día que seremos resucitados. So, en ese aspecto, espero que te haya contestado la pregunta porque no puedo ir más allá de lo que dice las escrituras. Amén. Tiene un follow-up la pregunta. Ajá. Y Joseph, si quieres, puedes abrir el micrófono realmente, ¿verdad? Pero dice, los que pasan por la cremación, ¿es correcto o no? Pues eso sería un tema de otra clase completa. Yo, yo le puedo decir mi opinión. Y mi opinión, ya ustedes saben como yo digo, mi opinión puede ser dos cosas, escucharla, evaluarla y aceptarla o simplemente decir, eso son tonterías, echarla al zafacón. Yo no tengo problema con que usted eche al zafacón mi opinión, pero la realidad es que en Apocalipsis dice que cuando sean resucitados, algunos para vida eterna y otros para muerte eterna, establece que todos resucitarían, no importa dónde estarían. Estamos hablando, si un tiburón te comió, donde quiera que esté el cuerpo tuyo será recogido y será resucitado. Sea digestivo, sea cremación, sea lo que sea. O sea, no puedo entrar en detalles de que si es pecado o no es pecado, porque entonces los que murieron en las Torres Gemelas no van para el cielo, porque los que murieron en las Torres Gemelas quedaron calcinados totalmente. Allí no se encontraron ni los huesos. Así que eso es un método de cremación. Cremación es simplemente aceleración del proceso. Hay gente que, ¿verdad? Hay gente que no quiere que los gusanos le coman la carne y prefieren que aceleren el paso y le echen el polvo en la tierra, ¿verdad? Pero la realidad es que para Dios nada es imposible. La Biblia dice que resucitarán todos, algunos para vida eterna y otros para muerte eterna, que el mar entregaría sus muertos. Eso es lo que dice la Biblia, el mar entregaría sus muertos. Así que la idea de pensar que de la manera que moriste va a ser que te vayas para el infierno, que pierdas tu vida eterna, en realidad eso no tiene lógica bíblica, pero como vuelvo y repito, esta es mi opinión. Usted Y, busque su opinión, lea la Biblia. A mí si la Biblia me dice que el mal va a entregar a los muertos, que van a resucitar, quiere decir que personas que han muerto de más de 4.000 años atrás, que ya lo que son es polvo, porque la Biblia dice del polvo viniste, al polvo regresa, es simplemente, cremación es simplemente una aceleración de convertir el cuerpo en polvo. Eso es todo. No sé. Si alguien más tiene alguna opinión con relación a eso, acuérdense en que si dan su opinión, digan que es su opinión. Pero acuérdense en que no podemos negociar con lo que dice la Biblia. Nosotros no negociamos con la palabra de Dios. A ver si hay alguna otra pregunta. Ok, no, gracias, no, ahora pastor. mismo no hay nada más. Muy bien. Pues quiero leerle Importante, algo al ¿verdad? pastor. Que en la ciencia dice que la materia ni se crea ni se destruye. Así Eso es que lo así. que hace es que cambia de forma. Así que en qué forma Dios la va a resucitar, pues eso Dios sabrá y en su sabiduría. Amén, amén. Lo más espectacular de eso es que los que vivimos en Cristo nos va a dar un cuerpo glorificado donde podemos comer y no engordar. Eso es lo más maravilloso de eso. Comer sin engordar. O sea, yo vi una película donde estaban en un restaurante en el cielo y pidieron un bizcocho que le gustaba y le trajeron como 10 bizcochos y el tipo que era nuevo dijo, pero 10 bizcochos, pero ¿por qué tanto? Y dice, aquí podemos comer y nunca vamos a engordar, hay que disfrutar. Pues mira, Jesús en su cuerpo glorificado disfrutó de comer sin necesidad. Él pidió de comer pan y le dieron. Incluso cuando estaban los discípulos pescando, que dijeron, mira, el maestro está en la orilla de la playa, que Pedro se brincó y saltó y arrancó para allá. Dice la Biblia que Jesús estaba cocinando peces para ellos y se sentó a comer. Así que esa es una de las cosas maravillosas del cuerpo glorificado. No vamos a engordar, no vamos a tener enfermedades, podemos comer todo. Marisa dice, ay, qué rico, qué rico. Mira, yo soy alérgico a la langosta, lo primero que vamos a meter es una langosta.
Eso es lo primero. Pero nada, quiero leerle aquí algo que mencionó Elizabeth sobre cuando Jesús dijo, ¿acaso no lo escogí a ustedes y entre vosotros hay un diablo? Es importante que entiendan, él no escogió al diablo, él no escogió al diablo, o sea, no vayan a pensar, pues Jesús se equivocó porque escogió al diablo. Es importante también utilizar mucho, siempre lo digo en mi clase, cuando vean una palabra bíblica, busquen la etimología de esas palabras para que puedan entender de dónde viene la raíz. Voy a eso. Dice aquí, la palabra diablo proviene del latín diabolos, diabolus, que a su vez viene del griego antiguo diabolos, que significa calumniador. Diabolos es una traducción del hebreo antiguo Satán, que significa acusador. ¿Ves? Entonces, eh, el, el, la separación de las sílabas pues también tiene su significado. La parte que dice dia significa a través de o atravesar o separar. Y la segunda parte, balein, ¿verdad? Que viene de diabolos, del latín, significa lanzar o arrojar. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, que aunque los escogí a ustedes, hay uno entre ustedes que actúa como el diablo, o sea, es maligno, es calumniador, es el que siembra odio, ¿verdad? Que tiene envidia. Obviamente lo que Jesús está diciendo, que entre los que había allí, uno estaba fuera del camino, por decirlo así, no estaba alineado como los demás discípulos que entendían a quién estaba siguiendo. Le dejo esas notitas, ¿verdad? Para que sepan, siempre busquen la etimología. Cuando yo me entregué a Cristo, decía muchas palabras en la iglesia que yo no entendía y nadie tampoco explicaba. Y yo cargaba, digo, hoy día tenemos el celular, pero yo cargaba la Biblia, con un diccionario bíblico en mi Biblia, con una concordancia bíblica, y con un diccionario bíblico para buscar las palabras, porque mira que pasaron años sin yo saber lo que era concupiscencia, porque lo decían en la iglesia a los jóvenes cada rato, deje la concupiscencia, pero nadie explicaba qué rayo era la palabra concupiscencia. Y yo me pasaba en la Biblia marcando, hagan así mismo, usted no entiende una palabra, márquela y escriba en la Biblia abajo una estrellita para que sepa qué significa esa palabra. Amén. ¿Algún otro comentario? Ay, si me dejan el micrófono sigo hablando, Dios mío. Qué misericordia de mí, que el micrófono hay que compartirlo. Yo creo que lo más importante también de esa enseñanza es eso, que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos, que nosotros siempre nos estemos evaluando, que evaluemos nuestros frutos, que vayamos a Gálatas, que los veamos, porque pues así como pues nos acostumbramos, yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia siempre, yo soy, hasta estoy en ministerio, pero eso, hermano, que no caigamos nunca en el error y en el engaño de pensar que por eso pues somos salvos. Y somos salvos por Cristo y somos salvos porque Él murió por nosotros y es por fe. Pero también Él habla de que todo buen árbol da buen fruto y yo creo que esa es la enseñanza mayor, no confiarnos de que, pues ya yo olvídate, porque sí, ¿qué fruto estoy dando? O sea, ¿qué fruto yo estoy dando? Y pues que no sea de la división, que no sea de la cizaña, que no sea de la murmuración, que no sea sino el fruto del Espíritu Santo. Quiero agradecerle a Elizabeth, de verdad, aunque fue corta la clase, pero fue excelente, de verdad, excelente, la felicito. ¿Algún otro comentario antes de irnos? Yo, aquí Guillo, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Hey, te bendiga, Guillo, dímelo. Quiero añadir a lo que estabas comentando de cuando menciona el diablo. Puede sonar un poquito ilógico pensar que el mismo Jesús escogió a un ser que sabía de un principio que lo iba a traicionar. O sea, suena como que, o sea, tú sabes que te van a traicionar. Claro, había plan, había propósito y tenía que pasar. Pero a Jesús nunca se le olvidó también, digo yo, pensando, ¿verdad? Conociendo a Jesús como era, que aún en medio de que Judas lo traicionara, Judas tenía la oportunidad de arrepentirse, aún después de haber traicionado. Ese acto de la traición era necesario para poderle Jesús morir. Pero también, detrás de eso,
había la oportunidad, como cada uno de nosotros hoy todavía tiene, de arrepentirse, pedir perdón. Y estoy seguro que conociendo a Jesús, si Judas lo hubiese hecho, hubiese sido perdonado. Pero Judas no lo hizo. Judas se dejó llevar por lo que lo poseyó más que por creer. O sea, caminar con Jesús 3 años y medio y no entender el plan tiene que haber sido fatal para el corazón de Judas entender, ¿verdad?, lo que pasó, pero que nosotros no se nos olvide nosotros también que podemos en un momento dado actuar como él, traicionar, pero aún, o sea, hasta el final de nuestras vidas tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Así que nunca se nos olvide. Amén. Amén. Eso es así. Amén. De Gracias hecho, por ese balance, Guillo, gracias, porque eso es así. Podemos caer en la condenación bien fuerte. No sé cuántos han estado ahí, yo he estado ahí, y la realidad es que el plan es que nos arrepintamos. Sí, el Señor nos puede mostrar, hey, esto no está bien, hay que ver con esto, pero es con la intención de restaurarnos, de que nos arrepintamos y nos levanta y vamos de nuevo. No para quedarnos en culpa y pensar que, bueno, ya estamos descartados. amén. Pues, antes de irnos, quiero dejarle una última curiosidad de las clases. Cuando Elizabeth estaba leyendo los versículos, si comieres mi carne y bebieras mi sangre, en la Biblia textual, que es la más cercana, ¿verdad?, a la traducción original, dice, el que mastica mi carne. En otras palabras, mira cómo cambia el significado de comer. Tú puedes comerte algo y tragarte y no lo saboreaste, pero en el original está diciendo Jesús, el que mastica mi carne. En otras palabras, él está diciendo, disfrute con calma mi carne, mi presencia. ¿Quién soy yo? Mastícalo con calma y disfrútalo. Porque cuando tú masticas, tú lo disfrutas. Yo pasé por la mala experiencia de tragarme la comida y terminé en una ambulancia ahogado por no haber masticado. Y desde que pasé esa mala experiencia, ahora yo mastico toda la comida, aunque me canse la quijada. Y Jesús está diciendo, mastiquen mi carne. Disfruten a Jesucristo cada día, hermano, en todos los pasos que usted da, disfruta a Jesucristo. Siempre que tenga duda o pregunta, que hay maestros excelentes que usted puede parar en la iglesia y hacerle preguntas. No necesariamente tiene que ser conmigo. Allá usted ha visto los maestros excelentes que han pasado por aquí. Todavía falta la próxima clase, que es Uki, le decimos Uki de cariño, ¿verdad? Mildred, profesora de universidad y también va a darnos clase aquí. Así que usted pregúntele a los maestros que estás aprendiendo a conocer aquí, cualquier duda que tengan, le puedes escribir, nos puedes escribir y nosotros estaremos aquí disponibles para todos ustedes. Siempre estamos disponibles. Hemos escuchado siempre malos comentarios, ¿verdad?, de que piensan que no somos accesibles. Pues eso no es verdad. Siempre estamos accesibles. Elizabeth está accesible, Mildred está accesible, Sandra está accesible, la pastora Norma está accesible. Siempre estamos aquí para ayudarnos en cualquier duda o pregunta. Obviamente, pues la clase es del libro de Juan y no vamos a hablar de los ovnis, ¿verdad? Ni vamos a hablar de tantas cosas profundas en medio de la clase de Juan, pero si usted tiene esas preguntas, tírala también, que tarde o temprano se la vamos a contestar. Amén. Así que gracias, Elizabeth. Dios les bendiga. Esperamos verlo en la próxima clase. Excelente clase, Elizabeth. Danos la última bendición para irnos. Elizabeth, tíranos la última bendición ahí. ¿Perdón? Danos la última bendición Claro que para sí, irnos. perdón, te cortó. Sí, sí, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra, que es maravillosa, Señor, que es tan rica, que es un tesoro, que es nuestro alimento, que tú eres pan de vida para nosotros. Te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de poder tenerla, Señor. Somos privilegiados de poder tener Biblias en nuestras casas, de poder leerlas, de poder estudiarlas libremente. Gracias, Señor. Gracias, gracias porque tu Espíritu Santo está en control. Yo te pido que la palabra hoy sembrada en nuestros corazones no se pierda, sino que, Señor, demos mucho fruto de ella, que sigamos rumiándola, que sigamos meditando en ella durante la semana, Señor, y que la atesoremos y demos fruto. En el nombre de Jesús te pido que ahora tú nos des tu bendición.
que nos des el descanso que tú les das a tus siervos. Padre, que tengamos paz. Se escudo alrededor de cada uno de nosotros y de nuestros familiares y de nuestra casa. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Amén.